Bien, jóvenes, hace mucho que no hacemos un vídeo nuevo y vamos a terminar el gótico con la pintura gótica. El gótico ya sabéis que va de hecho, desde la segunda mitad del 12. Bueno, aquí pone el 13, pero vamos, digamos finales, muy finales del 12, 13, 14 y 15. En Italia no. En Italia siglo XV no, pero en el resto de Europa sí. Bien, y vamos a hablar de la pintura gótica. Evidentemente no tengo que haceros la introducción al gótico de los cambios económicos, de los cambios sociales, de las mejoras en la agricultura, en la economía, la reactivación del comercio y de las ciudades, la reaparición de la burguesía y sobre todo ese cambio de mentalidad. El mundo deja de ser un valle de lágrimas y el hombre se reconcilia con la naturaleza y hay una imagen mucho más dulce de Dios y esas cosas. Y eso va a traer el naturalismo, por ejemplo, ¿no? Como estamos viendo aquí. Bien, pero vamos a verlo poquito a poco. Os digo una cosa, la pintura gótica tiene un problema. Mira, vamos a ver dos grandes tipos de pintura. La pintura, la que hemos visto en el románico, la pintura que hemos visto en el románico, es la pintura al fresco. ¿Qué es la pintura al fresco? La pintura al fresco es la que se hace sobre las paredes. Tú coges una pared que tienes que pintar, le das una capa de yeso y en la capa de yeso fresca, dais su nombre, pintas. Entonces la pintura, el yeso chupa la pintura y, y se queda la pintura. Eso se llama un fresco y eso hay que sabérselo, ¿eh? La pintura sobre la pared es pintura al fresco. Pero así se hacía la pintura en el románico. Los techos de San Isidoro de León, por ejemplo. O el tímpano de San Clemente de Taúl, por ejemplo. Pero en el gótico con eso tenemos un problema, que el gótico es toda ventana. Que sabéis que el gótico usa arco apuntado, bóvedas de crucería, arbotantes, y por lo cual el muro pierde la función sustentante en el gótico, y la función sustentante la tienen los pilares, los arbotantes, las bóvedas, bueno, las bóvedas no, los pilares y los contrafuertes exteriores, por lo cual la pared se llena de ventanas. Esto hace que la pintura gótica, salvo en Italia, padre, salvo en Italia, no tenga un gran desarrollo del fresco. ¿Por qué? Porque no hay paredes que pintar. Lo que hay son vidrieras, que eso es otra cosa. Entonces, ¿dónde encontramos las buenas pinturas góticas? Pues las encontramos en las miniaturas, es decir, en los libros iluminados. Esto es un libro iluminado. A ver, esto es un libro. Estos son las cantigas de Santa María que recopiló Alfonso X el Sabio. Pues bien, aquí están los poemas y lo que hacen es ilustrarlo. Cuando un libro se ilustra, se le dice que se lo ilumina. Pues bien, esto es un libro iluminado, se le llama miniatura porque son unos dibujos muy chiquititos. Entendéis que el original de este libro, que está en la Biblioteca Nacional, pues es una joya, porque este libro está hecho a mano entero. O sea, este libro está hecho a mano entero, esto no está hecho en una imprenta, no se ha inventado la imprenta. O sea, cada página, cada dibujito, cada bordecito, eso ha sido dibujado a mano con todo el detalle. Y hay algunos que son una maravilla. Las cantigas de Santa María, os digo que son muy tempranas, porque son del siglo XIII, de mediados del siglo XIII, y es verdad que se va viendo ya la evolución hacia el gótico, pero, esto es español, claro, pero, castellano, pero todavía es muy simbólica. Ahora os pongo una imagen, una de estas viñetas, ¿no? Una de estas viñetas. Os pongo esta imagen, ¿no? Vamos a ver, yo veo primero que fondo no hay. Todavía fondo no hay. Estamos en el siglo XIII, ¿eh? Primeros años, bueno, 1200, sí, Alfonso X Sabio, 1230, por ahí. Pues bien, no hay fondo aún. No hay unidad de escala. ¿Por qué? Porque mira el castillo. Mira el tamaño del castillo comparado con los personajes. Estos son torres. Y claro, el tío quería poner castillo y evidentemente el castillo es un símbolo. El castillo es un símbolo y aquí entendemos todos que aquí está este ejército musulmán que está afuera y aquí están los cristianos que están dentro, ¿vale? Pero evidentemente el castillo ni la tienda de campaña, ir a la tienda de campaña, no está a la misma escala que los personajes, ¿vale? Todavía es muy simbólico en ese aspecto, de acuerdo. Pero es verdad
es verdad que empieza a haber una anatomía y empieza a haber sombras. ¿Veis las sombras aquí? En la ropa. Y sí que empieza a haber un cierto paisaje. Ya empieza a haber algo de la naturaleza. Yo estoy viendo aquí el campo con las flores. Ya se molesta en que los colores respondan a la realidad. Hay un realismo documental. O sea, la información que nos da las cantigas de Santa María es increíble sobre la Castilla del siglo XIII, pero todavía tiene que evolucionar mucho la pintura gótica. O sea, ha sido un paso adelante, pero todavía tiene que evolucionar mucho. En el siglo XV se da ese paso, cuando aparece el llamado gótico internacional. Todo esto son miniaturas, ¿eh? Estos son páginas de libro. Este gótico internacional se llama así porque lo puedes encontrar lo mismo en Francia, que en Inglaterra, que en España o que en Alemania. Y hay un libro muy chulo, un libro de estos iluminados, que se llama El libro de la caza de Gaston Phébus. Y para ello os pongo esta imagen. Esto está contando de cómo hay que cazar. Aquí están cazando cabras montesas. Yo que estoy viendo, Pablo, aquí está apareciendo el paisaje. O sea, aquí hay un paisaje, aquí hay unos árboles, pero es verdad que son unos árboles simbólicos. Estos no son árboles de verdad. Y no están a la misma escala. No están a la misma escala. Ni de hecho están en la misma escena, porque evidentemente este tío no está al lado de esta cabra. Esta cabra está en otro monte distinto, y cada uno está en un monte diferente. Y aquí hay aquí hay una escena de un hombre que está siguiendo el rastro de una cabra con los perros, y aquí está otro que le está poniendo el collar, y aquí está la cabra más tranquila que unas Pascuas. Es verdad que es muy simbólico todavía. Y mirad el fondo. Esto se llama fondo de tapiz. El fondo es un dibujo, no es el cielo. Entonces, está evolucionando. Hombre, aquí está intentando representar el volumen de las montañas, pero evidentemente estas no son unas montañas naturalistas. Todavía no. Pero van, una cosa, estas figuras están ya bastante mejor hechas. La representación de los animales es en su color de animal. El libro de la caza de Gaston Phébus, aquí lo estamos viendo otra vez. Hay una representación del paisaje. Aquí hay un fondo, ¿eh? Aquí sí que hay un fondo. Aunque el cielo sigue siendo un tapiz. El gran salto en la pintura gótica lo hacen los hermanos Limburgo. Mira, mira, un nombrecito. Los hermanos de Limburgo hicieron un libro precioso de miniaturas, de un libro iluminado, que se llama Les Tres Riches du Duc de Berry. Es decir, las muy ricas horas del duque de Berry. Le falta una H mayúscula. Del duque de Berry. El duque de Berry es este tío. Y las ricas horas, vamos a ver, un libro de horas es un libro de oraciones. Y lo que te está diciendo es lo que tienes que rezar cada día del año. Por eso tiene un calendario arriba. ¿Veis que tiene un calendario con los signos del zodiaco y todas esas cosas? Esto está indicando qué época del año estamos. Por ejemplo, esto es en pleno invierno. Está aquí Acuario, ¿no? Esto es en pleno invierno. Y entonces, en las distintas épocas, y luego aquí aparece un texto escrito en la otra página con lo que tienes que rezar. Pero cuando empieza cada mes, hay un dibujo grande que es una maravilla. Vamos a ver este del invierno, que es quizá de mis favoritos. Yo que estoy viendo. Una cosa, por primera vez estamos en un sitio concreto. Estamos en un salón. En el salón de un castillo hay una gran chimenea, ¿no? Y aquí está la mesa donde el duque de Berry está cenando. Y dice Pablo, ¿y la batalla? La batalla es un tapiz. ¿Veis cómo se dobla el tapiz para que no lo queme la chimenea? Esto es un tapiz. Esto no, o sea, esto está ahí. O sea, esta batalla que estáis viendo es lo que había en la pared. Y aquí tenemos estos altos personajes que están acompañando al duque de Berry, con todo el detalle habido y por haber. Yo estoy viendo el suelo con una alfombra de esparto, por ejemplo, o como los perritos del duque de Berry están encima de la mesa, o este salero brutal. O sea, todavía quedan muchas cosas que aprender. Todavía esto es arte medieval, todavía es simbólico. Nadie tiene sombras. Yo no veo ninguna sombra. Pero, 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 dale tiempo. La verdad que el libro de horas del Duque de Berry es una de las grandes joyas de la pintura gótica. Aquí tenéis otra escena, este es el otoño, ¿no? Y aquí están cazando.
Este es el castillo de Vincennes. Una cosa, esto es un paisaje, ¿eh? Una cosa, la aparición del paisaje es la reconciliación del hombre con la naturaleza. En el románico a nadie le interesaba pintar un paisaje, porque la naturaleza era el enemigo. Para el hombre que vive en las ciudades del gótico, la naturaleza ya deja de ser un enemigo. Y entonces sí interesa representar el paisaje. Pero el paisaje gótico tiene una característica. Siempre aparece la obra del hombre. Es decir, nunca va a aparecer la naturaleza sola. Por ejemplo, yo estoy viendo un bosque, ¿no? Sí, pero por detrás del bosque asoman las torres de un castillo. Concretamente del castillo de Vincennes. Entonces, en el paisaje gótico y en el renacentista también, con excepciones, la obra del hombre, sobre todo en el siglo XV, la obra del hombre domina la naturaleza. Es decir, el hombre se reconcilia con la naturaleza dominándola, siendo nosotros somos los que mandamos en la naturaleza. Por ejemplo, aquí tenéis otro, esto es una escena de siega, esto es el verano, ¿no? Está la época de la siega. Y están aquí segando, esto es París. Esta es la Sainte-Chapelle de París. Esta es la Conserjerie. Aquí lo pongo un poquito más grande. Está un poquito desenfocado, pero más grande. Fijaros cómo ya hay una profundidad, hay un paisaje, hay una cosa. Los fondos saben hacerlo muy bien. El castillo de la Conserjerie está muy bien hecho, ¿eh? Oye, que tú ves una foto de ahora, estas dos torres siguen existiendo, esta torre sigue existiendo, esta es la Sainte-Chapelle, pero esto es el río Sena. Esto es un símbolo. El río Sena es infinitamente más grande que esto. Y evidentemente cuando estén cegando hay mucha más gente. Y aquí hay como una perspectiva, ¿no? Están los montones de heno que nos van, pero todavía es simbólica. Todavía es totalmente simbólica. Y seguimos sin ver sombras. Seguimos sin ver sombras bajo los personajes. Y no las vamos a ver hasta que llegue Masaccio, Cuidado. Este es otro del invierno. Este es otro de mis favoritos, ¿no? Y se ve otro paisaje magnífico, ¿no? ¿Veis cómo siempre aparece la obra del hombre? Siempre hay un castillo, o una torre, o un puente, o un molino. Y aquí estamos, fijaros una cosa, hay uno, este está hablando de la vida de los grandes señores, y este, pues de la vida de los campesinos en su casa, ¿no? Bien, esa es la pintura del gótico internacional. Y digamos que la cumbre del gótico internacional son los hermanos Limburgo, en este libro que os he dicho que son las muy ricas horas del duque de Berry, siglo XV. Pero ahora tenemos que irnos a dos escuelas nacionales que hay que darle de comer aparte. Y nos tenemos que ir primero a Italia y luego a Flandes. Flandes es lo que es ahora Bélgica y Holanda. Italia, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Serían los Países Bajos. Pero es verdad que se le llama la pintura flamenca. Flamenco de Flandes. Bien, la pintura gótica en Italia. ¿Qué tengo que deciros? Que en toda Europa el gótico es sobre todo el siglo XIII, el siglo XIV y el siglo XV, menos en Italia. En Italia el siglo XV es Renacimiento y no entra en este tema. Por lo cual solamente vamos a ver el 200, es decir, los años que terminan en 200, es decir, el siglo XIII, 1230, 1240, 1280, eso es el 200, y el siglo XIV, que se llama 300, que son los años que terminan en 300, 1340, 1358 o 1316. Cuando llegue el 400, que es el siglo XV, eso en Italia es Renacimiento. Y el 500, ya nos cambiamos. Pero, sobre todo, el siglo XIV es muy interesante en Italia. Del 200 vamos a ver muy poco. Vamos a ver sobre todo el 300. Por favor, nunca digáis 300, ¿eh? Nunca digáis 300, esto es un error. Nunca digáis 300, que eso queda espantoso. 300, la C es che y la che es C. Pues vamos a ver qué se pintaba en Italia. Primero en el 200, pero vamos, el 200 muy poquito, y sobre todo en el 300, en Italia, pintura gótica. Pues lo primero que me llama la atención de Italia es que, como ya sabéis, el gótico mediterráneo no tiene arbotantes. Las bóvedas son más bajitas y las iglesias tienen mucha más pared. ¡Ay, bendito sea! Mira esta iglesia de Asís. Yo que estoy viendo, Pablo Pared,
pared por un tubo, además una bóveda de medio cañón, pared por un tubo. Han tenido que poner hasta las tirantes, ¿eh? Arquitectónicamente es un desastre. Arquitectónicamente esto es un desastre. Pero, claro, como tenían tanta pared, que ahora ¿qué hacemos con esta pared? Pues señores, pintar. Pintura al fresco. Bendita la hora en que los italianos no les gusta poner votantes. Porque si esta iglesia hubiera sido gótica como la Sainte-Chapelle de París, pues nada más que tendríamos ventana, y yo todo se habría ido a pintar, yo qué sé. Se habría hecho, yo qué sé, se habría dedicado a la venta ambulante. Pero no, gracias a Dios, los italianos tenían muchas paredes. Y en esas paredes se van a hinchar de pintar. ¿Con qué técnica? El fresco. Os recuerdo la técnica del fresco. La técnica del fresco es muy difícil. Porque nada más que tienes para pintar, o sea, tú tienes la pared, ¿no? Entonces das una capa de escayola fresca, de yeso. Y pintas. Y te pones a pintar muy rápido. Tardas 6 horas en secarse. Y pintas un cachito. No pienses que en 6 horas vas a pintar todo esto, ¿eh? Pintas un cachito, ¿no? Eso lleva una jornada. Un cachito. Y en ese cachito tienes que terminarlo antes de que se seque el yeso. Porque una vez que el yeso se seque, se acabó. Es decir, no puedes retocar. No puedes cambiar. Y los colores, es verdad, son unos colores muy apagados y se suelen deteriorar mucho. Por eso cuando vemos a los pintores que pintan el fresco, después que han pasado 500 años, claro, las obras quedan mucho más feas. Luego cuando veamos los que pinten en óleo, el famoso óleo sobre tabla, como los flamencos, los de Flandes, pues queda muchísimo más chulo. Pero claro que es otra técnica distinta y no sirve para pintar en paredes. Entonces no me vaya a decir que cuando veáis una cosa, vaya a ver la pintura gótica italiana y luego vaya a ver la pintura gótica de Flandes. Y la de Flandes os va a gustar mucho más, ya os lo digo. Pero es que la de Flandes está hecha en óleo y esto es fresco. Y hay que darle lo que es. Que tienen que ir muy rápido y que los colores se apagan muchísimo. Y no se pueden hacer virguerías. No, ya lo veremos, no se pueden hacer virguerías. Bien, vamos a hablar de esto. El punto de partida del arte italiano es el arte bizantino. El icono bizantino. Icono en griego significa imagen. El icono bizantino, que está inspirado en los mosaicos. Y de hecho es muy típico que tenga esto, el fondo dorado. ¿Y cómo es el icono bizantino? Pues con una ley de la frontalidad tremenda, rígido. Recuerda mucho la pintura románica. Muy simbólico, muy simbólico, sin sentimiento, con una frontalidad muy marcada, con mucho simbolismo, con un mínimo desarrollo de la anatomía y de la profundidad. Y por supuesto sin fondo. El fondo es dorado. Este es el punto de partida. El icono bizantino, que de hecho está inspirado en los mosaicos. Por eso eso de los fondos dorados. Y siempre son la frontalidad, los colores muy rígidos, las figuras muy rígidas. Y luego a partir de ahí los italianos van a ir cambiando. Y, ay, hijos míos, qué suerte tenéis. Los italianos firman, además hay un tío, la vida de, ¿cómo se llamaba? Pablo, que se me ha olvidado el nombre. No, mira, no me acuerdo el nombre del tío. ¿Cómo se llama? Pablo, está de la memoria. Hay un tío que escribió Las vidas, donde contó la vida de todos los pintores. ¿Y qué es lo que hizo? Dar sus nombres para que lo tengo en la punta de la lengua el nombre del tío. Esto me tortura, ¿eh? Las vidas de... Bueno, hay que les den. Pues bien, las vidas. Y ese tío, gracias a Dios, y ya podéis darle las gracias a los alumnos de segundo bachillerato, apuntó los nombres de todos los pintores italianos. Y por eso lo conocemos. Bien, a partir de ahora siempre va a haber nombres de tíos. A partir de ahora nombres de tíos por un tubo. Y nombres de cuadros. Recordad siempre que los nombres de los cuadros y de las obras van siempre subrayados. Hay dos grandes escuelas italianas. Las dos grandes ciudades rivales. Dos ciudades que se odian. Una es Siena. Esta es su bandera. La bandera blanca y negra. ¿Acordáis de que la catedral de Siena era a rayas blanca y negra? Una es Siena y la otra es Florencia, que es muy fácil de recordar porque su bandera tiene una flor.
Bien, pues el primer pintor, Vasari, ay, menos mal. Vasari se llamaba el tío que escribió Las Vidas. Vasari es el que tenéis que darle las gracias de todos los nombrecitos que nos vamos a aprender, es gracias a Vasari. Uf, un libro interesantísimo, por cierto, Las Vidas de Vasari. Bien, en la escuela de Siena no tenemos el primer artista del gótico, que es Duccio di la Buena Seña. Duccio, no Duccio, Duccio, la C, Che, la Chece, que pintó, por ejemplo, la Madonna Rucellai. Rucellai. Bien, Duccio di la Buena Seña. ¿Qué tengo que deciros de Duccio? Es el primero que empieza a pintar un poquito distinto de los bizantinos. Esto es muy antiguo, esto es el Duecento, esto es el siglo XIII. Cómo pinta Duccio? Pues mira, en la escuela de Siena hay una cosa muy importante. ¿Esto qué es? El fondo dorado. El fondo dorado. Y es verdad que no hay unidad de escala, porque Los Ángeles es muy simbólico y muy medieval, ¿no? Es como es gótico, normal que sea medieval. Los ángeles no están a la misma escala. Y esta Virgen, ¿qué le pasa? Hombre, es verdad que se rompe la ley de la frontalidad. Es verdad que la Virgen empieza a ser más naturalista. Es verdad que empieza a ver una anatomía. Esta rodilla, ¿veis? El pliegue, el sombreado. Esto va a ser muy importante a partir de ahora en la pintura. El sombreado. Cómo pintar para que las sombras marquen los volúmenes. Veis aquí las ropas de los ángeles también. Cómo es las sombras, el juego de las sombras. Lo que ante algo que es totalmente plano, evidentemente esto es una tabla, esto es una pintura, va a ir marcándose. Entonces Duccio fue el primero en empezar a pintar el volumen, el primero en ser naturalista, el primero en ser gótico en Italia. O sea, esa imagen naturalista, esa rotura de la ley de la frontalidad, esa imagen del cuerpo humano, esa relación madre-hijo, etc. Este es Duccio. Aquí tenéis otra Madonna. Madonna en italiano significa virgen. Otra, la Virgen María. La Madonna significa mi señora, técnicamente hablando. Los franceses dicen Notre Dame, Nuestra Señora. Pero nosotros, digamos, a la Madonna le llamamos la Virgen de... Ellos dicen la Madonna tal y nosotros decimos la Virgen. Virgen siempre con mayúscula. Primero porque es una obra de arte. Y segundo porque es un nombre propio. Es un nombre propio. Los nombres propios van con mayúsculas, por favor. Aquí tenéis otra vez la importancia de las rodillas indicando el volumen. ¿Y cómo hacer el volumen? Usando este azul muy oscuro, ¿no? Y cómo lo combina con este azul más claro para que realmente parezca que aquí hay una rodilla. Esto se llama el sombreado. Y eso es lo que le va dando volumen a las figuras. Pero todavía hay mucho dorado, ¿verdad? Yo veo aquí muchísimo dorado todavía. Es muy bizantino la escuela de Siena. Esta es otra obra de Duccio con los fondos dorados. Pero es verdad que ya empieza a ver un paisaje, ya empieza a ver lo que es la pintura gótica, vamos, lo que acabamos de ver, antes. Mi pintor favorito de la escuela de Siena, veis la bandera de Siena en esta esquina, es Simone Martini. Esta pieza cae muchísimo en selectividad. Y es la Anunciación. Vamos a ver, esto hay que sabérselo. ¿Qué es una anunciación? Una anunciación es cuando estaba la Virgen María en su casa y se le aparece el arcángel San Gabriel, este ángel que está aquí, y aquí el emblema de la Anunciación son estas flores, las azucenas. Y se las aparece el arcángel y le dice, María, ¿tú quieres ser la madre de Dios? Y ella responde, está aquí escrito, yo soy la esclava del Señor. Y entonces llega la paloma del Espíritu Santo y se queda embarazada. De hecho, la fiesta de la Anunciación es 9 meses exactos antes de Nochebuena. Bien, entonces siempre que veáis al ángel con la Virgen María es una anunciación. Y eso hay que sabérselo, ¿eh? Porque es que os va a dar el título de la obra. Os va a dar el título de la obra. Pablo, ¿yo qué estoy viendo? Yo estoy viendo una cosa muy gótica. Muy gótica y muy bizantina. Ese fondo dorado, esta presencia absoluta del dorado. Sí, es verdad que se nota que es gótico porque se adapta a un marco gótico, ¿no? Hay arcos apuntados y demás. Hay una cosa muy gótica y muy italiana que es la virguería que han hecho pintando las alitas.
¿Veis las alitas del ángel? Como las alas de un papagayo, parece, algo así. Sí. Pero hay otras dos cosas que me gustan mucho. Es verdad que todavía aquí no hay fondo ninguno. Pero hay dos cosas que me gustan mucho. La anatomía, aparte de la anatomía y el sombreado. El volumen de los paños. ¿Veis cómo el ángel ha llegado volando? Se acaba de plantar aquí y trae una capa que tiene una especie de tela ahí como escocesa. Y esa capa todavía no se ha sentado, ¿no? Está como cayendo sobre él. Esto le da un dinamismo a la figura del ángel. Pero sobre todo, lo que me gusta mucho es la actitud de la Virgen María. Y es la primera vez que se habla de los sentimientos de los personajes. A ver, María es una chica que está en su casa y de pronto, ¡zas! Se le planta un ángel. Ella se asusta, se echa para atrás, se tapa con el manto. O sea, esto de cómo reacciona una persona normal, que eso es lo que era María, una mujer, ante la llegada pues, de un ser sobrenatural como un ángel. Entonces, esta anunciación es la primera que es más naturalista. Es verdad que todavía tiene muchos elementos arcaicos, ¿no? Este uso del dorado, el que no haya fondo, ¿vale? Déjale a los italianos, están aprendiendo a pintar. Los italianos están aprendiendo a pintar. Una cosa desde cero prácticamente, ¿eh? Hay otra, esto es un fresco, esto sí está pintado sobre una pared. Por ejemplo, la majestad de la Signoria de Siena. La Signoria de Siena es como el ayuntamiento de Siena. Lo vimos en la arquitectura civil italiana de Simone Martini. Cuando ponen una virgen en majestad, es que es la virgen en el trono, como diciendo que la que manda en Siena de verdad es ella. Es una excelente virgen. Es una cosa, aquí no está el fondo dorado, pero es verdad que se ve muchísimo el dorado en las coronas en estas auras, ¿no? En los nimbos de los santos. Fijaros cómo el sombreado ya es muy bueno. Aunque mi pieza favorita está exactamente enfrente. Y eso lo cuenta Vasari. Vasari dice que Simone Martini, ¿veis la bandera de Siena aquí? Simone Martini pintó la majestad en la Signoria de Siena. Y todo el mundo lo sabe porque está ahí en una pared enorme y estaba todo el mundo. Y que enfrente había pintado un retrato. Enfrente habían pintado un retrato de un jefe de mercenarios que se llamaba Guidoricio da Fogliano. Guidoricio da Fogliano. Esta pintura estaba perdida, nadie la veía. Hasta que a alguien se le ocurrió mover un enorme mueble de madera que había aquí. Y cuando retiraron el mueble, veis la bandera de Siena que la he puesto aquí, esto lo he puesto yo. Cuando le retiraron el mueble, ¡zas! Apareció esta pintura. Y entonces nos quedamos todos pasmados, porque este tío, sin la menor duda, es Guidoricio da Fogliano, porque este es su escudo de armas. Lleva el escudo de armas de Guidoricio da Fogliano, por lo cual es Fidelizio da Fogliano. Y entonces aparece el excelente retrato, esto es un retrato, del condottiero Guidoricio da Fogliano. Pensamos que es el de Simone Martini, o sea, no está la firma de Simone Martini por ninguna parte. Pero si Vasari dijo que este tío pintó un cuadro en eso, un fresco, esto es una pared, ¿eh? En Siena, patatín y patatán, pues pensamos que es de Simone Martini. Vamos a verlo con detalle. ¿Veis las banderas de Siena? Aquí. Vamos a acercarnos un poquito. Y aquí nos acercamos un poquito más. Y aquí está eso. Vamos a ver. Aquí. Lo primero que vamos a ver es al condottiero. Vamos a ver. ¿Quiénes eran los condottieres? ¿Quién es este condottiero? Un condottiero, un conductor, que es lo que sería eso, era un jefe de mercenarios de Italia. Italia está continuamente en guerra, tanto en la Edad Media como en el Renacimiento. Italia es un campo de batalla continuo. Y aparecen bandas de mercenarios como esta, la de Guidoricio da Fogliano. Cuando uno de estos jefes de mercenarios hacía un gran servicio a una ciudad, es normal que se hiciera un monumento. Y entonces Guidoricio da Fogliano conquistó para Siena ni más ni menos los dos castillos de sus enemigos, los florentinos, Montemazzo y Sassoforte. Esto no hace falta que lo sepáis. Y entonces era un jefe de mercenarios chulísimo y entonces le hicieron este retrato. Pintó, aquí está Guidoricio, entre los dos castillos, entre Montemazzo y el de Sassoforte, que no están juntos, cada uno está en un sitio. Vamos a ver primero la figura del condottiero y luego el fondo, ¿vale? ¿Yo qué estoy viendo? No nos cabe la menor duda de que es él, porque este es el escudo de los Foglianos. Fogliano significa
que tiene hojas. Y es verdad que yo veo aquí unas hojitas, ¿verdad? Este es el escudo de los folianos. Esta forma de vestir con los emblemas heráldicos era muy normal de la época y esta es la gualdrapa del caballo, que es una especie de camisa que le ponían a los caballos para que lucieran también los colores de sus señores. Va al trote. Y lo sabemos porque la gualdrapa se mueve. ¿Veis cómo se mueve? Lo que le da sensación de movimiento, de que va como dando saltitos, ¿no? Que va al trote. Ojo, esto es un retrato, ¿eh? Esta es la cara de Guidorizio, ¿no? Del condottiero Guidorizio, de este jefe de mercenarios. ¿Desde cuándo no veíamos un retrato ecuestre? El retrato ecuestre era símbolo del poder, ¿no? Y nada más que se hacían en retrato ecuestre los reyes, los emperadores y los generales. Este es un general, un jefe de mercenarios, un general. Y simboliza el poder, ¿no? Y de cómo solamente el jinete solo controla perfectamente el caballo. Y entonces tenemos a este personaje tan naturalista, con esta gualdrapa. Una cosa, siempre que salga un retrato ecuestre tenéis que hacerme la lista entera. Hemos visto el retrato ecuestre de Marco Aurelio. Y este es el segundo que vamos a ver, Guidorizio y Fogliano. Luego tienen que venir más condottiere, perdón, que en italiano el plural es con E, como el Gatamelata y el Coleone. Y luego veremos los reyes como Carlos V de Tiziano o Felipe IV de Velázquez. Pero queda muy bien, siempre que salga un retrato ecuestre, saber relacionarlo con otros retratos ecuestres. Pues bien, la figura de Guidorizio está chulísima, pero a mí lo que me gusta más es el fondo. O sea, aquí hay un fondo, esto es de la escuela de Siena, pero aquí no hay dorado por ninguna parte. El único dorado ahí es el escudo de armas de los foglianos. ¿Y yo qué estoy viendo? Yo estoy viendo un cielo que es azul. ¿Es de día o de noche? Digamos que es de día, porque si de noche no veríamos un cuerno quemado. Digamos que es de día, pero es un día negrísimo, ¿verdad? Parece más un cielo nocturno que un día, pero no hay ni una estrella en el cielo, no hay nada. Y luego vemos este paisaje, que evidentemente no es un paisaje de verdad, es un paisaje simbólico, porque yo digo que Montemacho y Sasoforte no están uno al lado del otro. Aquí veo yo las albarradas, estas barricadas que hacen en la guerra, el campamento, y las banderas de Siena ya victoriosas sobre los castillos. Las dos fortalezas al fondo, sobre estas montañas que también son simbólicas. Os dais cuenta que no hay ni una brizna de hierba. Nada, ni una estrella en el cielo, ni una brizna de hierba. ¿Dónde está la gente? ¿Veis que no es una cosa, no hay unidad de escala? ¿Veis el tamaño del campamento, que es minúsculo, ¿no? Porque podríamos decir que los castillos están lejos. Sí, pero el campamento. No hay ni una brizna de hierba, ni una flor, ni una planta, ni una estrella, ni una nube blanca, ni una luz en las ventanas, las puertas todas abiertas, las ventanas abiertas. ¿Veis cómo no han inventado la perspectiva? Es una perspectiva intuitiva. Esta. Las ventanas abiertas. Y eso da una sensación de angustia, de paisaje de pesadilla. Este hombre solo, ¿no? Este hombre que se enfrenta, el que tiene el poder siempre está solo. Este hombre solo, en medio de este paisaje terrible en el fondo. Es que es la guerra. Lo que está representando Simone Martini es el mundo del jefe de mercenario. El mundo del jefe de mercenario es la guerra. Y en esta guerra, pues cuando Guidorizio da Fogliano se mueve con total serenidad, sin inmutarse, porque para eso es un jefe de mercenarios. En mi opinión, es una obra extraordinaria. Es una obra extraordinaria. Es verdad que es muy medieval todavía. Es muy gótica. No hay perspectiva, es muy simbólica, es muy teocéntrica. Es un mundo todavía teocéntrico. Es un mundo simbólico. No es un mundo naturalista. Salvo los detalles, ¿no? Es verdad que si tú lo ves las cosas con detalles, sí, pero el conjunto no lo es. Pero es extraordinaria y representa muy bien lo que es la guerra. Representa muy bien esta soledad y este mundo sombrío y de pesadilla que es la guerra. Bien, pues 34 minutos, me he pasado un poquito. Nos queda la escuela con esto acabamos la escuela de Siena y ahora nos queda la escuela de Florencia, que es la otra gran escuela gótica italiana, y eso será en el siguiente vídeo. Nos vemos. Hasta ahora.